Y tío, ahora que hemos hablado de lo que es el ascenso que estás haciendo este año y tal, tío, he tenido aquí a mucha gente debatiendo, hemos estado en muchos podcasts de Free Talks hablando de lo del ascenso, pero es la primera vez que realmente estoy hablando con alguien que, coño, ha vivido un ascenso ahora mismo, ¿sabes? Tanto que ha terminado este fin de semana y has terminado de ascender. Encima, has vivido yo creo que el ascenso más largo de toda la historia, porque normalmente los ascensos son de 9 meses, 10 meses, y el tuyo ha sido creo que de 18, como 2 años casi completos. Entonces, preguntarte, ¿cómo ha sido este proceso de ascenso? ¿Cómo se vive desde dentro? Y también o sea, tanto si te parece bien o te parece mal el número de competiciones que hay que hacer para ascender, el número de viajes y todas estas cosas, como si hay que gastar muchísimo dinero como parece para conseguir ascender. O sea, y encima creo que lo malo del ascenso es que, por ejemplo, tú, dentro de lo que cabe, te has pegado 18 meses viajando, luchando, gastando mucho dinero, pero lo has conseguido. Pero claro, tú imagínate, por ejemplo, Nacho, que se ha quedado a las puertas, tiene que ser, hermano. Es que sí, bueno, lo primero, antes que nada, pues si me permite un momentito, pues darle de aquí un abrazo muy fuerte a Nacho y a todos los competidores que se han quedado Mm, a escasos puestos y también que han llegado hasta ahí, porque al fin y al cabo demostraron que por nivel y por esfuerzo merecían también ese puesto. sí. Ya, en este momento pues, no se pudo ser y decirles que lo sigan intentando porque está claro que quien pica la pared es quien va a encontrar al final el diamante o quien va a encontrar al final lo que está buscando. Entonces, lo primero eso. Y lo segundo, decirte que yo cuando me embarqué en el ascenso en el verano de 2021, después de la USN, que allí también coincidimos, fue un poco cuando me mentalicé y dije, vale, estoy en este punto, estoy compitiendo contra gente que ya tiene unas tablas y una experiencia muy, muy, muy grande y evidentemente en ese momento no estoy a la altura de esas circunstancias. Entonces esto me sirve como prueba de fuego, como tienes que Mm. ponerte si quieres llegar a estar ahí y poder pelear por tu puesto también. Entonces cuando me pongo al principio es más que nada una visión mental. Acabo de terminar un ciclo superior, tengo la posibilidad de... Bueno, la idea la principal era empezar a trabajar en una productora, tener... Sí, me acuerdo que lo hayas contado, la Red Bull. cuando me mentalizo y me pongo el calendario del ascenso, al principio no sé cuántas competiciones van a ser, no, ni de broma me imaginaba que fuesen a ser tantísimas o tantísimos meses. O sea, el momento en el que me lo planifico sí que pensaba que eran 10 meses o así, luego resulta que, claro, por los cambios que hubo en FMS y las adaptaciones... Mm. Hostia, Espera, ¿se perdón, ha que me salido tu llamaron un cámara? momento. Ahí Sí, sí, ahora. disculpa que me Ahí has está. mencionado. No, no te preocupes, no te preocupes. Te decía que o sea, por las adaptaciones de sumar a dos personas, pues duró más el ascenso. Entonces, cuando yo me entero del calendario, es cuando empezamos a trabajar desde Gallos del Norte, desde el management. Allí empezaron a trabajar y a saber más o menos cuáles eran las fechas de los próximos 10 meses. Ahí ya vi que el calendario no era lo que me esperaba. O sea, que iba a ser un montón de Una organizaciones. locura, ¿no? Iba a haber chance al descanso, cada mes iban a ser 4, 3, o sea, había que viajar por Galicia, por toda España. Entonces, claro, tuve la suerte en ese momento de que gracias a que estaba Gallos del Norte, llevaba unos años ya como organizadora y como web y como, digamos, planificando todo eso y llevando a Galicia a más oportunidades, también se metieron en el management, pudieron avalar una primera parte del ascenso entre ellos y Ronin, que al principio fue quien nos llevaron también el patrocinio. Entonces, digamos que yo ya tenía algo ahorrado también y durante esos 3, 4 primeros meses me lo pude gestionar para planificarme de que iba a hacer estos eventos, me iba a sacrificar con estos otros gastos que no iba a poder tener porque me los tenía que dirigir para ello, luego tal. Entonces, los 4 primeros meses fueron bastante gratificantes porque me pude clasificar a la BDM nacional, a la World Battle nacional y a la Street nacional. Entonces, como quien dice, ya era optar a mitad de los puntos que se requerían si los hubiese ganado todos en ese momento para más o menos llegar a acceder a una FMS. Entonces ya era, Claro. vale, ha salido un sacrificio, hemos podido restabilizar esta financiación y entonces bien, nos le hemos puesto de cara al ascenso positivo. Ha sido un conjunto de carambolas, pero estuvieron muy bien. Y después de ello sí que viene una parte bastante drástica y bueno, bastante agridulce, porque te contaré que en mayo o así dejé de trabajar con Gallos del Norte, tuvimos un rifirrafe tonto, pero fue un momento en el que decidimos, para no estropear nuestra amistad, al fin y al cabo, pues decidir dejar de trabajar juntos en ese momento para poder mantener todo lo demás. Y en ese momento justo me coincidió con que había pasado la Nacional de Gold Battle, había perdido un cuarto, no había puntuado mucho, y también en la regional de Red Bull, bueno, después de aquellas, bueno, cuando habíamos dejado de estar con Gallos del Norte, justo me tocaba la exhibición de FMS, por eso digo que es agridulce, porque venía de un estado anímico y moral no muy positivo y tenía que afrontar una experiencia que nunca había tenido antes. Entonces, no fue muy fácil esa parte para mí, creo que aprendí mucho de la exhibición, de cómo se vivía desde dentro, creo que no di el nivel que me hubiese gustado dar, no solamente por moral y por el estado anímico que tenía, sino por no estar en la situación Mm. correctamente, ¿sabes?
Sí, que te pilló Y en un después, momento malo. sí, lamentablemente, después igualmente, pues sí que creo que aprendí muchísimo y con el tiempo veo que eso me ha fortalecido también. Y después la semana siguiente fue la Red Bull regional y tampoco tuvo un resultado positivo, perdí en primera ronda, entonces ahí ya vi como después de la Golbat del Nacional y de la Red Bull se me iban prácticamente lo bien que habíamos hecho en la primera parte de la temporada, la segunda era bastante nefasta en cuestión a resultados, Mm. se me vino un poco abajo como los ánimos, como pensar que esto va a ser difícil. Lo positivo es que aún quedaba un montón y habían anunciado que seguramente hubiese una mid-season, hubiesen dos posibilidades de puntuar Sí. para lo mismo. Entonces fue como, bueno, vale, ahora llega el verano, no tengo prácticamente competiciones, voy a mentalizarme, voy a oxigenarme bien y vamos a intentar afrontar esta parte del ascenso positivo. Claro, piensa que hasta el momento había podido financiarme prácticamente los eventos gracias a Gallos del Norte y a Ronin, porque había estado con ellos y en ese momento ya había dejado de estar con ellos y no tenía financiación por parte de ninguna Claro. compañía y de nada. Entonces tuve que buscarme yo un poco la vida, hice bastante hincapié en lo que había estudiado en producción y realicé un dossier que se lo fui a entregar a la tienda de Joint, que es una tienda que aparte de CBD vende merchandising de ropa, y aquí está aquí al lado de mi casa. Entonces, lo positivo fue que con ese hombre, que se llama Juan, que es un pedazo de grande y una grandísima persona, coincidimos desde el primer momento en una visión positiva, en cómo podíamos focalizarlo. Las condiciones que yo pedía no eran muy excesivas y realmente todo lo que podía como producto, como proyecto musical aportarle a la marca en cuestiones de representación era básicamente visibilidad en los escenarios, de poder hacer alguna historia, de ese puente que puede haber entre artista y entre tienda que puede Mm. ser muy, muy beneficioso para los dos. Y a mí ellos pues me podían, bueno, él me podía cubrir la parte de financiación por desplazamientos, alojamiento y en algún que otro caso dietas. Y también pues estrechar el lazo en una cosa que para mí ha sido muy importante porque yo tenía una lacra encima de hace muchos años que era que he sido adicto a fumar sustancias psicotrópicas, THC, Mm. y eso ha sido una cosa que me ha restado, y lo digo ahora con bastante libertad, porque antes era una lacra que yo pensaba que necesitaba para rapear, y me estaba sugestionando, y llegaba hasta un punto muy, muy hundido de mi trayectoria. Entonces, gracias al CBD, he descubierto que es una cosa que no estoy haciendo ninguna referencia a que nadie, digo que he podido dejar un problema gracias a algo que es un tratamiento más medicinal o más legal. O sea, Mm. es legal y es medicinal, una cosa que no es psicotrópica, que no te quita la concentración, que no te quita nada y que aparte, pues oye, me ha permitido pues abrirme muchísimo más a otras personas, a verlo mucho más empático y un lado mucho más colectivo, porque me estaba mucho más encerrado en mí Claro. mismo. Entonces, todo esto aparte ha sido una serendipia, porque nunca voy a la tienda pensando que vaya a conseguir esa parte tan mental o tan moral de la situación, simplemente es algo que acontece después del resto, ¿sabes? Y aparte, pues ese hombre me abre las puertas del sector, nos podemos hacer juntos unos viajes y voy a BDM, voy a Goldbattle gracias a su financiación, a la segunda parte, justo esas dos a las que voy, gano las dos competiciones regionales. Eso Wow. fue para mí como un compromiso que tenía, no solamente con él a nivel de tienda o a nivel de marketing y publicidad, sino a nivel moral y mental. Yo mismo me he puesto las botas para buscarme una financiación, este hombre me ha abierto con total confianza esa posibilidad y sin ninguna seguridad de que fuese eso algo rentable a nivel económico para él. Al fin y al cabo es una confianza que me da sin saber que yo voy a poderle, aunque yo le pueda dar esa representación en lugares, yo no puedo asegurarle que vaya a tener más ventas gracias a eso, ¿sabes? Es algo que Mm. él de No, a ver, corazón cree que y puede que ayudarme. después además es una apuesta en el sentido de que, coño, al final tú podías, igual que fuiste a esas competiciones y la ganaste, y fuiste a la internacional de BDM y la ganaste, también podías haber ido y perder en primera y la representación hubiese sido poca. O sea, que es verdad que es una apuesta, ¿sabes? Correcto. Y también fuimos a las DEM de Barcelona, Sozat y yo en parejas, fui también gracias a él y también las ganamos. Es que es muy loco realmente todo lo Sí, que sí, es creo que que ha se tenido que juntó ver. ahí, hostia. La internacional de BDM también. Y si te soy sincero, o sea, es que es como que siento que eso que me ha pasado con él es por sentir que yo he tenido que buscarme las cosas también como una persona adulta y responsable de su disciplina, de buscarse las soluciones en un mundo donde todo el mundo está compitiendo a nivel disciplinado y a nivel artístico. O sea, es muy grande la competitividad y la exigencia que hay en un ascenso, evidentemente, porque todo el mundo va Sí, 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 a sí, a intentar, saco, sí. ¿sabes? Y no sé, yo creo que ha sido maravilloso poder compartirlo con esta persona, esta última parte del ascenso. Ha sido increíble, tanto en lo personal como en lo profesional. Y ahora, pues sin duda alguna, eso me ha hecho muchísimo más capacitado de darme cuenta de la situación, de Mm. valorarlo todo. Y el hecho de estudiar producción también me ha hecho muy capaz de valorar el trabajo que hay detrás de las cámaras, detrás de las pantallas, o sea, no solamente a nivel artístico y a nivel jueces y host A nivel y logístico, esto, ¿no? A nivel. y todo eso es una locura, porque
porque esa es la cara que igual no se ve y es súper necesaria. Sin eso no habría tampoco esa posibilidad de infraestructura, de tenerlo todo tan bien Claro. planeado. ¿Sabes? O sea que, Y chapo. entonces, o sea, bueno, tú dentro de lo que entonces, más o menos, a pesar de ese momento de complicación, sí que tuviste, bueno, tanto la suerte como que tú mismo lo buscaste, de que en diferentes partes del ascenso conseguiste tener financiación, conseguiste tener ayuda para eso, pero un poco de lo que es de cara a, o sea, bueno, de cara a algo general, ¿tú cuánto crees que puede costar un ascenso? Si no tiene nada de financiación, o sea, todo lo que es costes de viajes, hoteles, entre todas las competiciones que hay, ¿cuánto crees que puede acabarte saliendo un ascenso? Pues mira, el ascenso que acabamos de hacer, yo creo que más o menos lo calculamos entre 2.000 o 2.500 euros y yendo a presupuesto, o sea, a lo barato me refiero, y también teniendo en cuenta no hacer grandes gastos. O sea, si puedes Claro, ir a un hotel de peregrinos en algún caso y te puedes gastar 15 la noche en vez de 35 en un hotel, eso es lo que me refiero. A lo mejor dietas de que claro. cada día te gastes 20 euros total en toda la comida y ya es bastante. O sea, tirando por lo tal, 2.000, 2.500 euros en caso de que te salga bien, porque claro, en caso de que te salga bien significa que rentabilices, que vas a una competición, ganas esa, o sea, te clasificas en esa competición y después la propia organización, Te paga ya cuando, lo si, otro. cuando ya te paga los gastos necesarios para viajar. Entonces, pero también tener en cuenta que en muchos de los casos a veces hay que adelantarse uno mismo el dinero y después tú haces un recibo y ellos te lo pagan después. Entonces también hay que tener en cuenta ese tipo de... Claro. Hay que tener dinero por lo menos una estima de 1.000, 1.500 para poder ir haciendo poquito a poco esto sin asfixiarse. Y ya no solamente el dinero que te cueste, sino el tiempo del que tienes que disponer. Porque como yo he dicho al principio, si hubiese tenido, si me hubiese metido, por ejemplo, en un trabajo de producción a jornada completa, con la mejor suerte del mundo no trabajaría los fines de semana, pero eso sería muy difícil en un sector como la producción o como la televisión, Claro. porque estás todo el rato en rodajes, no No, puedes y que permitirte además el... es que aunque no trabajes los fines de semana, por ejemplo, aunque tengas esa suerte, más allá de que igual hay alguna competición o alguna región o lo que sea que te cuadra un viernes y ya te putea totalmente, aparte Claro, de. claro, no, Y, no. y aparte que si tú estás de lunes a viernes 8 horas trabajando, es muy difícil después tener la mentalidad para competir un ascenso. Es que es algo bastante difícil, ¿eh? Libre de descanso sería, no, no, es inviable, efectivamente. O sea, y aparte de eso es que, exacto, tu tiempo del libre de descanso que puedes utilizar para estar durmiendo tranquilo en tu casa lo tendrías que hacer para pegarte un viaje, ir a competir Claro, a Murcia, en la otra punta de España, con gente que también es duro. Entonces, claro, el tiempo es muy importante poder tener esa posibilidad de gestionarse tanto económicamente como de tiempo para poder permitirse el lujo de hacerse un ascenso, porque claro, tú a lo mejor para competir en Gold Battle tienes 4 o 5 fechas regionales y a lo mejor puedes bailar entre 4 o 5 fechas a gusto de que te vaya bien, pero en caso de clasificarte no vas a poder elegir cuándo va a ser la claro. nacional. Entonces, así, o sea, eso yo creo que le ha pasado a algunos freestylers que por trabajo o por cualquier otro compromiso no han podido venir a una nacional. Sin ir más lejos, a JDR le pasó un par de ellas. Y claro, si tú ya no puedes ir a la federación o no puedes ir a tal, te quedas entre 70.000 puntos a los que Es que es optar una cuando llevas locura. 18 meses. Claro. Entonces es jorobado, pero creo, bueno, sí que, o sea, pienso que este año lo van a cambiar, lo van a reducir, va a ser de 9 meses o de 10 el ascenso otra vez, imagino, y tampoco lo van a hacer tan vasto. Entonces, a ver si casan una posibilidad en la que por dinero y por proximidad no sea necesario tenerse que hacer todo el ascenso entero yendo por todas las partes de España para poder acceder, ¿sabes? Porque Claro. es jodido, es duro.